De la verdad, para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad, en la red de Radio Red RCN, con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días, queridos amigos. Hoy es miércoles 2 de febrero de 2022 y estos serán temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Los errores de la FAO sobre Colombia. Tiene por lo menos la decencia de admitirlos. ¿Qué dejó el paro nacional en Cali? La desazón, las desventuras, eso fue el paro nacional en Cali. 15 muertos en operación contra el Clan del Golfo, un bombardeo en el que mueren 15 personas y hay varias más heridas. No he recibido nada de Carlos Matos, dice Gonzalo Guillén. Carlos Matos afirma lo contrario. Corea del Sur, clasificado al Mundial de Qatar. El partido Colombia-Argentina, por supuesto. Tutela pide información sobre 915 sacerdotes en Medellín. La tutela afirma que hay pederastia de parte de los sacerdotes. Prematuro cantar victoria contra el coronavirus, dice la Organización Mundial de la Salud. Más de 4 millones de vacunas para los niños estarán disponibles. Jorge Robledo inscribió su candidatura presidencial. Inscripción de cédulas de más del 100% en 7 municipios del país: Nariño, Toribío, Jambaló, Puramina, Barrancomina, Puerto Nariño, en el Amazonas y Arenal. No hay acuerdo con Estados Unidos para recibir venezolanos deportados, dice la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez. Quejas de colombianos contra empresas de servicios públicos, energía, gas natural, acueducto. Los colombianos muy quejosos de los servicios públicos. San Valentín. Colombia aspira a vender 650 millones de tallos de sus mejores flores. Será el 14 de febrero. Escuchamos declaraciones de Agustín Solano, presidente de Asocolflores. La salida de Ingrid fue bochornosa, dice Sergio Fajardo. Andrés Forero. En planeación Bogotá, pareja tendría 850 millones de pesos en contratos. Precio del petróleo. ¿Llegará a $100 el barril? Molnupiravir, medicamento contra el coronavirus. Factores de riesgo, la condición para que el medicamento sea autorizado. Solamente lo pueden recetar médicos especialistas. La cláusula Petro. La cláusula Petro. Este contrato vale y tendrá efecto siempre y cuando Petro no sea el presidente de la República. Costos en insumo para los productores de panela, especialmente los fertilizantes. Carlos Matos acepta que cometió sobornos en el caso Hyundai. Desempleo en la eurozona, 7% en el 2021, el menor desde 1998. Colombia sigue con más de 200
contagiados por día, más de 200 muertos, por día, más de 200 muertos por día. Mujer lleva a su esposo amarrado y obligado a un puesto de vacunación en Brasil. El Papa Francisco recibirá a Petro en el Vaticano. Esto no tiene antecedentes. Nunca se había hecho. Los papas se abstenían de participar en actividades que pudieran comprometerlos en temas políticos de una nación. El Papa Francisco no tiene empacho y recibirá a Petro en el Vaticano con la petición de varios de los presidentes latinoamericanos que no creen en Dios, pero que utilizan al Papa como su vehículo para conseguir fines políticos. El Papa Francisco recibirá a Petro en el Vaticano. De estos y de muchos otros asuntos nos ocuparemos en estas próximas 4 horas en la hora de la verdad. Y estos otros son titulares y noticias que estaremos comentando con ustedes a lo largo del día, doctor Fernando. Una importante operación se llevó a cabo por parte de las fuerzas militares y de policía en contra del Clan del Golfo. Las fuerzas militares de Colombia adelantaron una operación en área limítrofe en el departamento de Antioquia y el departamento de Córdoba, en zona rural del municipio de Ituango, dejando varios narcotraficantes muertos. Conforme con información no oficial, la cifra oscilaría entre 8 y 15 milicianos del Clan del Golfo dados de baja, convirtiéndose de esta manera en la operación militar más exitosa de las que se han adelantado en el 2022. La Fuerza Aérea habría bombardeado en un sitio muy cercano al nudo de Paramillo, causando la muerte de más de una decena de delincuentes. No obstante, cuando intentó entrar la artillería se desarrollaron fuertes combates, por lo cual aún no se conoce a ciencia cierta el número exacto de heridos y de fallecidos. El presidente Iván Duque reconoció que sí hay un acuerdo entre Colombia y los Estados Unidos para la Hay un acuerdo entre el gobierno nacional y los Estados Unidos para la deportación de ciudadanos venezolanos que residen de manera ilegal en el país del norte. El mandatario de los colombianos explicó que los venezolanos que fueron deportados a Colombia tenían el estatus transitorio y no la protección temporal. El jefe de Estado manifestó que el mundo tiene que actuar con solidaridad frente a la situación humanitaria que vive Venezuela. Dijo que Colombia ha dado un mensaje al planeta recibiendo 1,8 millones de migrantes con el estatuto y que espera que otros países sigan el ejemplo. El Papa Francisco recibirá el día de hoy a Gustavo Petro, según información de prensa. El embajador de Colombia ante la Santa Sede, Jorge Mario Eastman, le informó a medios de comunicación nacionales que el Papa Francisco recibirá el día de hoy al político de extrema izquierda y exguerrillero del M-19, Gustavo Petro, en el Vaticano. El diplomático señaló que el Papa Francisco se va a reunir con todos los candidatos presidenciales que así lo han pedido porque le interesa el futuro de Colombia. Las críticas en redes sociales de Mar no se han hecho esperar, pues muchos internautas consideran que Gustavo Petro no representa ni en lo más mínimo los valores católicos e incluso está circulando un documento de recolección de firmas con el que esperan que el pontífice no acepte la visita del candidato del pacto histórico. Y quien lo creyera, Gustavo Bolívar, el libretista y senador, le hace guiños a César Gaviria para que entre al pacto histórico, el de Gustavo Petro. El senador de extrema izquierda y escudero de Gustavo Petro, Gustavo Bolívar, se refirió a la posibilidad de que el Partido Liberal entre a formar parte de la coalición del Pacto Histórico. El congresista dijo que un sector de las bases del Partido Liberal se ha acercado a la Alianza de Izquierda porque siente que su programa representa la lucha histórica por las reivindicaciones sociales que hace mucho rato abandonó el partido. Bolívar aseguró que los liberales se sintieron traicionados con el apoyo a Duque en el 2018 y que el expresidente Gaviria tiene dos caminos: o permitir que su partido se siga haciendo pedazos o retomar ese prestigio histórico del Partido Liberal y unirse al pacto histórico.
En noticias sobre la pandemia, los casos nuevos de COVID-19 en Colombia se ubican por encima de los 14.000. El Ministerio de Salud reportó ayer un total de 14.454 casos nuevos de COVID-19, mientras que los fallecidos fueron 251. Durante la jornada de este martes se procesaron 58.676 pruebas para detectar el virus y en este momento se registran 68.906 casos activos en el país, cifra que mostró un importante descenso. En noticias internacionales, Dinamarca levanta restricciones a pesar de Omicron. Dinamarca, uno de los países del mundo con la mayor tasa de vacunación, levantó sus restricciones de pandemia pese al incremento de contagios que registraba debido a la variante Omicron del COVID-19. La jornada invernal causa tragedias en el Brasil. Por lo menos 24 personas, incluyendo 8 niños, han perdido la vida desde el pasado viernes a causa de los deslizamientos e inundaciones causados por las fuertes lluvias que caen sobre la ciudad brasileña de Sao Paulo. Más de 1.500 personas han resultado igualmente damnificadas. Austria da por terminada su cuarentena. Austria puso fin a la cuarentena que había ordenado de personas no vacunadas contra el COVID-19, pese a que la cifra récord de contagios que se presenta en el territorio es demasiado alta debido a la variante Omicron. La deuda norteamericana crece más rápido de lo proyectado. La deuda nacional de los Estados Unidos superó los 30 billones de dólares varios años antes de lo que se estaba esperando, de lo pronosticado, a causa de la pandemia que ha llevado a incrementar la obtención de créditos por parte del Estado. Vladimir Putin culpa a Estados Unidos de presionarlo a la guerra. El presidente ruso, Vladimir Putin, afirmó que los Estados Unidos intenta llevar a su país a un conflicto armado como pretexto para poder incrementar las sanciones en su contra, pero que él espera que se den más diálogos, y esas palabras pues fueron dadas mientras continúa congregando a sus fuerzas militares en la frontera común con Ucrania. Y es momento de los titulares en materia deportiva con la Tata Castro. Colombia cada vez más lejos del Mundial de Qatar. Sí, además la selección argentina venció 1-0 ayer a Colombia en el estadio Mario Alberto Kempes de la ciudad de Córdoba. Lautaro Martínez en el minuto 28 anotó el gol del triunfo y así la selección gaucha completó 29 partidos sin perder. Colombia por su parte se queda en el séptimo lugar con 17 puntos, faltando 2 partidos para terminar las eliminatorias, a 4 puntos del quinto lugar, posición de repechaje. Chile sacó una importante victoria en la altura de La Paz y sigue con la esperanza de llegar a Qatar. La selección chilena venció 3-2 a Bolivia y ascendió al sexto lugar de la tabla con 19 puntos y en la próxima jornada, la penúltima, visita a Brasil. Uruguay, por su parte, goleó a Venezuela en Montevideo. La selección venezolana, ya sin opciones, salió goleada del Estadio Centenario de Montevideo. 4-1 vencieron los uruguayos, quienes ahora con 22 puntos se meten en la pelea por uno de los cupos directos al Mundial. Son cuartos en la tabla. En Lima, Ecuador no pudo salir victorioso a pesar de comenzar ganando y aplazó su clasificación. La selección ecuatoriana de visitante empató 1-1 frente a la de Perú y solo pudo sumar un punto que los mantiene en el tercer lugar de la tabla con 25 puntos, mientras que los dirigidos por Gareca quedaron en el quinto lugar por ahora en puesto de repechaje. Recuerden escucharnos a través de los dispositivos móviles en su smartphone o en su tablet a través de la aplicación TuneIn. Ahí estamos como La Hora de la Verdad. También pueden sintonizarnos cómodamente a través de Facebook Live o a través de YouTube o en nuestra página de internet www.lahoradelaverdad.com.co. Estamos en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá y La Sabana. Se enlaza también en Sincelejo, Radio Sabana de Sincelejo, a través de los 1370 AM.
Y estamos en las plataformas de podcast, las más populares de todas. Nos encuentran principalmente en Spotify y en Apple Podcast. Ahí están todos nuestros contenidos. Y no olviden que los oyentes son lo más importante de la hora de la verdad y con todos nos encanta estar en contacto y hay muchas maneras de hacerlo. Nos pueden seguir en Twitter y enviarnos sus comentarios a nuestra cuenta @hora de la verdad. O también nos pueden seguir en Instagram en @la hora de la verdad oficial y en Facebook, en donde siempre estamos pendientes de sus opiniones y de sus comentarios. En Colombia, 6 de la mañana, 17 minutos. Por todo lo que ha pasado y que no se debe repetir. Por la grandeza de quienes nos dieron la vida. Por ellas, que están en la red de Radio Red RCN. Por ellas, en la hora de la verdad, también decimos, ni con el pétalo de una rosa. Pues esta es la gran obra del maestro Antonio Vivaldi. Esto es Primavera. Y pues muy bien, nacido en Venecia el 4 de marzo de 1678, en Viena, quien falleció pues en el mismo lugar el 28 de julio de 1741. Fue apodado como el cura rojo por ser sacerdote y pelirrojo. Compositor, violinista, profesor y sacerdote católico veneciano del barroco. Se le considera como uno de los más grandes compositores barrocos. Su influencia durante su vida se extendió por toda Europa y fue fundamental en el desarrollo de la música instrumental de Johann Sebastian Bach. Su maestría refleja en haber cimentado el género del concierto, el más importante de su época. Compuso cuando menos 770 obras. Él es Vivaldi, doctor Fernando, con el que arrancamos esta mañana informativa en la hora de la verdad. De Mar Córdoba, saludemos la mañana. Doctor Fernando, muy buenos días para usted, para los oyentes y para los compañeros en la mesa. Cuando uno ve estas noticias se pregunta si ya alguna representante de apellido Miranda
puso o instaló unas vallas en Colombia y en Bogotá específicamente, rechazando los contratos que se entregan desde la alcaldía de su amiga y compañera de equipo político, doña Claudia López. Porque claro, doña Catherine ha puesto vallas en contra de Karen Abouinem, de quien ha hecho uso despectivo de su apellido, pero guarda silencio prudente como todos los del partido de la alcaldesa Claudia López respecto de los contratos que tanto alarmaron cuando se supo el caso, por ejemplo, de Mallorquín en el gobierno del presidente Iván Duque. Allí sí hablaban fuerte y claro en contra de esa práctica, donde un asesor de la jefe de gabinete del presidente Iván Duque y su esposa, a través de ella, se había conseguido una cantidad importante de contratos y por lo mismo, pues de dinero. Pues muy bien, aquí la historia puede que no sea diferente. ¿Qué es lo que pasa? Por ahora, el jefe del gabinete de la alcaldía de Bogotá, don Luis Ernesto Gómez, defendió los contratos que ha tenido la actual administración distrital con el esposo de la secretaria de Planeación, doña María Mercedes Jaramillo, que suman 707 millones de pesos de acuerdo con algunas fuentes periodísticas. Esto se produce después de que el exconcejal y hoy cabeza de lista del Partido Centro Democrático a la Cámara por Bogotá, Andrés Forero, señalara que Felipe Morales, esposo de Jaramillo, había suscrito contratos hasta por 860 millones de pesos, ojo, durante la actual administración, de la que van pues prácticamente 2 años y un poco más. Muy bien. Pues Felipe Morales, según el vocero de la alcaldía, es un arquitecto con magíster en urbanismo que conoce como ningún otro las dinámicas de los procesos de estructuración de grandes proyectos en la ciudad en distintas áreas. Pues muy bien, desde el 2020 tiene contratos con la Secretaría General y con la Secretaría de Movilidad, según lo ha dicho la misma alcaldía. Aunque Morales y Jaramillo pues no son casados, sí tienen una relación de pareja desde hace varios años y eso es algo de dominio público. Ernesto Gómez dijo que desde el inicio de esta administración, la de Claudia López, se ha cumplido con una labor recomendada por parte de la alcaldesa de Bogotá, coordinando la Junta de Infraestructura. Es una junta creada para poder sentar todas las entidades que tienen competencia para los grandes proyectos de la ciudad. A su turno, Andrés Forero explicó que no puede decir que pues, sea ilegal la actitud del esposo de la secretaria de Planeación, que tengan contratos con el distrito. Lo que sí señaló es que no tiene presentación ni es coherente para la alcaldía de Claudia López, que habla de la anticorrupción, que tenga un problema no, o que haya planteado una situación clara donde no se define si esto es palanca o mucho talento. Porque recuerden ustedes que doña Claudia López y su alcaldía tienen ese programa, donde la gente llega por mérito y no por palanca. También dijo que Morales en los 4 años con el alcalde Enrique Peñalosa suscribió contratos por 260 millones de pesos, mientras que con la actual alcaldía en solo 2 años ha suscrito contratos por 860 millones de pesos. Por eso, doctor Fernando, la pregunta es, ¿será que los del partido de la alcaldesa de Bogotá ya pusieron las vallas rechazando este asunto, que diferente al de Andrés Mallorquín no es? Pueda que en la cuantía cambien algo, pero la verdad, la diferencia no es ninguna. Jair Peña, la noticia del día para usted. Buenos días, doctor Fernando, a la mesa de trabajo y a toda la audiencia. La oposición de Perú anunció que presentará una acusación constitucional en contra del presidente Pedro Castillo. La congresista que emprenderá dicha acción es Patricia Chirinos, del partido de derecha Avanza País, y según ella lo hace porque el jefe de Estado peruano ha incurrido en permanentes infracciones constitucionales por su incapacidad flagrante y la evidente corrupción de su gobierno, y agregó que ahora el Congreso decidirá su destitución a través del juicio político correspondiente. Este pronunciamiento se da porque la inestabilidad política del Ejecutivo es evidente. Castillo ha sido incapaz de conformar un gabinete sólido y sus ministros no ocupan los cargos sino por algunos meses. Pero la oposición a Castillo y los deseos de que salga del cargo no solo vienen de las fuerzas conservadoras o de derecha, sino que también los centristas del Partido Morado hacen votos por la salida del presidente de extrema izquierda. Eduard Málaga, parlamentario del Partido Morado, le recomendó al mandatario de los peruanos que renuncie, ya que le quedaron grandes los zapatos de presidente, y dijo que es hora que lo acepte de manera hidalga, sin generar conflictos ni tensiones.
En medio de esta crisis de gobernabilidad, Castillo ha intentado moverse rápidamente y el día de ayer nombró a Héctor Baller, un congresista de los que llaman moderados o centristas, para que presida el Consejo de Ministros. Además de ese nombramiento, hizo cambios en las carteras de Hacienda, Defensa, Relaciones Exteriores e Interior, las más importantes que puede tener un país, dándole un vuelco total a su gobierno. También cambió a los ministros de Desarrollo Agrario y Riego, Energía y Minas, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ambiente y Cultura. En todo caso, la tiene muy difícil Pedro Castillo, que no cuenta con mayorías en el Congreso y su inexperiencia y radicalismo le está pasando cuenta de cobro. Y en otras noticias internacionales, el presidente de Guinea-Bissau, Umaro Sissoco Embalo, denunció ante la comunidad internacional que su país sufrió un intento de golpe de Estado. El mandatario africano dijo que está bien y que todo se encuentra bajo control. En una declaración ante la prensa local, aseguró que las fuerzas constitucionales, sus guardias, estuvieron resistiendo disparos por cerca de 5 horas. Por su parte, la Organización de Naciones Unidas pidió el cese inmediato del fuego y exigió que se respeten sus instituciones democráticas. Tata Castro, por supuesto el partido, ¿no es cierto? Bueno o malo, siempre hay que estar con el partido y con la selección Colombia. Sí, señor. Muy buenos días a todos. La derrota ayer de la selección Colombia frente a Argentina en Córdoba deja a nuestra selección en una situación delicada de cara al Mundial de Qatar. Las dos derrotas en esta doble jornada y los resultados de ayer de los otros partidos dejaron a nuestra selección solo con la opción de ir por el repechaje, o sea, el que termine quinto. Para eso hay que sumar los 6 puntos que faltan y esperar los resultados de los rivales. El próximo partido será en Barranquilla frente a Bolivia y las eliminatorias se cierran frente a Venezuela de visitantes en el caso de Colombia. Ayer frente a Argentina, más de lo mismo, falta de gol. Los jugadores colombianos no encontraron los espacios de la mitad del campo hacia adelante, errores en las entregas muchísimos y dominio total de Argentina, que pudo anotar el gol de la victoria gracias a la secuencia de errores de los nuestros. Una vez más, la selección mostró una propuesta tímida, sin intención de buscar la pelota y a la espera de cualquier contragolpe o desequilibrio individual. Para resaltar la actuación del arquero colombiano Camilo Vargas, quien reemplazó a David Ospina, tuvo varias atajadas importantes, entre ellas un tiro libre de Ángel Di María. El argentino salió ovacionado de la cancha en el minuto 68, gran partido del Fideo, como lo llaman. Argentina, imparable, completó 29 partidos sin perder, más que merecido que esté ya clasificado. Con muchísimas bajas ayer, fueron muy superiores que nuestra selección. Para terminar, el triunfo de Chile en La Paz frente a Bolivia, la goleada de Uruguay a Venezuela en Montevideo, y lo que sucedió en Lima, donde ganaba Ecuador y los empataron, ningún resultado le sirvió a Colombia. Nuestra selección prolongó su sequía goleadora y está más afuera que adentro. Las eliminatorias regresan en marzo, cuando se jugarán las 2 últimas jornadas que definirán a los otros 2 clasificados al Mundial de Qatar de forma directa y el que irá al repechaje. Ya Argentina y Brasil están clasificados. Más adelante en nuestra sección deportiva ampliaremos esta y otras noticias. Tata, y es que vamos a cumplir un Guinness Record, ¿no? 7 partidos sin anotar gol. Eso sí que es un récord. Bueno, no hay mal que por bien no. Hay cosas positivas, eso es histórico. Sí, récord total. 7 partidos sin un gol. No pocas selecciones logran eso. No pocas selecciones logran eso.